Faro de la Memoria. Faro de la Memoria es una colección que no hago sino ver un poco en el contexto en el que vamos a desarrollar esta colección. Lógicamente los invitados, la profesora Kate Harris y el doctor Moreno Tello, pues van a hablar con más precisión de todo de todas esas cuestiones más técnicas, digámoslo así, pero yo voy a ver un poco en la justificación, en el escenario donde surge esta colección. Un escenario en el que yo particularmente definiría tres patas. Una pata más universitaria, digámoslo así, una segunda pata más en lo que sería el ámbito andaluz y una tercera pata en un ámbito geotemático amplio. En primer lugar, ¿por qué la universidad? Pues porque evidentemente en la Universidad de Cádiz en concreto, en la Facultad de Letras, en las líneas de investigación y todavía concretando más el área a la que pertenezco, el área de Historia Contemporánea, durante mucho tiempo se sigue todavía desarrollando una de las líneas prioritarias, una de las líneas principales de investigación es la que se refiere a temas de historia social y también, además de historia social como elemento general, el tema de memoria histórica, un tema que se ha ido desarrollando en algunos trabajos específicos, algunos trabajos fin de grado, algunos trabajos fin de máster y tesis doctorales, pero que de alguna forma, por cuestiones que no vienen al caso, no se ha preferenciado como una línea básica en lo que sería el organigrama estratégico y científico del área. Por lo tanto, yo creo que una carencia que justifica, en primer lugar, el porqué de esta colección. Hay una segunda pata, como ya he dicho anteriormente, que es la pata andaluza. Como bien sabe el doctor Moreno Tello, la memoria histórica es una de las líneas que está teniendo una gran fortaleza en el estudio y la investigación de las principales universidades andaluzas. No voy a hablar del espacio nacional porque entraremos ya en otra dimensión. Yo digo un poco lo que más o menos podemos abarcar. El caso de Almería, el caso de Jaén, el caso de Granada, Sevilla, Huelva, prácticamente casi todas las capitales, desde sus universidades han potenciado en líneas preferentes, han potenciado en grupos I+D, en grupos competitivos, el tema de la memoria histórica, el tema de la historia social. En Cádiz no. Y por lo tanto yo creo que también desde la universidad tenemos esa deuda, esa segunda pata, que es un poco la segunda justificación del porqué de esta colección. Pero no me quedo en eso, no me quedo a nivel de universidad, no me quedo a nivel de lo que sería nuestra universidad, el departamento, el área, sino que yo creo que hay una tercera razón y creo que en ese sentido justifica el por qué la profesora Kate Harris se va a convertir un poco en directora y en parte en paradigma, digamos, un poco de lo que va a ser esta colección. Y es lo que sería, o lo que yo definiría como un ámbito geotemático amplio. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Estamos hablando de memoria histórica, estamos hablando de historia social, pero no es algo que haya que restringir única y exclusivamente al ámbito de Cádiz, al ámbito de la provincia o al ámbito regional, sino que la historia social es una historia amplia, una historia de marginados, de proscripción, de guerras, de posguerras, de exilio, de marginación y de represión. Y en ese sentido, como bien sabe la profesora Kate Harris, se estudia, se investiga y se utilizan pues, temas que como denominador común de esa historia social y de esa memoria histórica se están desarrollando no solamente en el ámbito nacional, hablar del ámbito nacional es sobre todo hablar del ámbito de posguerra, después de la guerra civil, o incluso a nivel europeo la Segunda Guerra Mundial, pero es que también tenemos al otro lado del Atlántico estudios que versan sobre situaciones políticas donde hay una represión, donde hay una componente social, donde hay en definitiva estudios que deben ser atendidos, identificados y recogidos. Y es precisamente también esa tercera pata en la que creo que podría perfectamente, como los propios contenidos y propósitos de la colección, y que supongo que su directora ahora va a explicarlo, debería de ir esta nueva colección. Por lo tanto, esas tres patas, esas tres líneas, no sé si son muy ambiciosas, pero es un poco el camino que creo que debemos marcarnos en el comienzo de esa colección. Bueno, en segundo lugar, pues sí me parece oportuno, aparte de agradecer a la profesora Kate Harris su predisposición a dirigir esta colección, pues me va a permitir también que les plantee algunos datos específicos, algunos datos técnicos y científicos.
Francis Kate Harris es profesora de estudios hispánicos en la Universidad de William & Mary de Virginia, en Estados Unidos, donde desde hace 3 décadas imparte clases. Con anterioridad, y a la par que culminaba su tesis doctoral, fue docente en las universidades de Wisconsin y Georgia. Dentro de lo que podría ser los aspectos investigadores, destacar pues aproximadamente medio centenar de artículos y capítulos de libros que tratan específicamente sobre la literatura del exilio español de 1939, la obra de Manuel Vázquez Montalbán o la literatura conmemorativa del 11M. Entre sus principales libros y trabajos podríamos destacar Culturas del exilio español entre alambradas, literatura y memoria de los campos de concentración en Francia, 1939-1945, publicado por Antropos en 2012, edición revisada y aumentada de una obra anterior que fue publicada precisamente en Estados Unidos en 2004. También destacar, entre otras cosas, pues algunas distinciones y galardones, así como una incesante labor con su alumnado, al cual hace partícipe en muchos veranos de su admiración y cariño por nuestra tierra e historia, y que la hacen, pues, sin duda, una figura quizás la más adecuada, la más idónea, como se dice en estos casos, para que pueda llevar una empresa de esas características. Comentaba con Francis anteriormente cómo a veces las encrucijadas del destino nos hacen que en un momento cuando yo, profesor de cultura de William & Mary en esos programas de verano, y que bueno, Rocío Cobo también, que está aquí presente y va a formar parte del equipo de comité de la colección, pues nos veíamos por allí con los alumnos, dando clases de cultura, de cine, el tema de la mujer, y yo la veía allí educadamente, y yo también pasaba y la saludaba educadamente, pues no me podía imaginar qué tiempo después estuviéramos en este escenario, con lo cual al final la vida nos sitúa en encrucijadas tan imprevisibles como también interesantes e ilusionantes. Y bueno, y una vez más termino mi intervención dándole las gracias, que después de algunas insistencias, reconozco que fui muy insistente, un poco pesado, ella decidió, gracias a su deseo de intentar, y también gracias a, como no, como siempre, y ya que estamos en un entorno cervantino, al fiel escudero, que siempre pues está al quite de iniciativas que tengan que ver con la historia, que tengan que ver con la historia social y que tengan que ver con la memoria histórica, porque también, como sabéis, seguramente él es acreedor de muchas iniciativas, ha sido acreedor y lo sigue siendo de muchas iniciativas que tienen como denominador común la historia social, la memoria histórica y en el fondo la solidaridad humana desde la historia, que es quizás las cosas más importantes. Bueno, no me voy a extender más y le doy paso a, bueno, ¿quién habla primero? ¿Santiago? Francis, profesora. Bueno, pues gracias, Pepe, y gracias a vosotros por estar aquí con nosotros. Y lo que no dijo Pepe, habló de cuando nos conocimos en 2003, lo que no comentó es que entre los estudiantes nuestros de la universidad, el profesor Marchena llegó a ser legendario por la calidad de sus conferencias. Es que lo adoraba, eso sí, no lo comentaste tú. Llegué ayer de los Estados Unidos y desde hacía tiempo esperaba este momento, ¿no? Y Santiago, que sabía que estaba yo que ya quería estar aquí, en esta sala, en este día de la presentación, pues me envió una foto, me envió un enlace con la foto de esta sala recién inaugurada. Y nada más, pues ver, claro, los colores de un azul marino, los matices, el suelo como de aguas cristalinas del mar y todas las estrellitas como luces como estrellas celestes. Pensaba, lo único que falta aquí es el faro, así que el faro de la memoria. Y deciros sinceramente que poder servir como directora de esta colección para mí es uno de los mayores honores de mi carrera académica, sinceramente, y le agradezco al director de Servicio Editorial de la Universidad de Cádiz por ofrecerme esta oportunidad y insistir un poquito. Y es precisamente la oportunidad de poder colaborar con un equipo editorial de primera categoría. Y tenemos entre nosotros hoy dos integrantes de este comité, Santiago Moreno Tello, quien
bueno, sus investigaciones de la historia social de Andalucía, especialmente el periodo de la Guerra Civil, la República y la posguerra, pues yo lo llamo un monstruo de la naturaleza, porque ha publicado tantos libros. Digo, pero en vez de decir, has leído un libro que te guste últimamente, has escrito otro libro últimamente, supongo que sí. Es que estoy muy animada a tenerlo como parte del apoyo y la experiencia, su apoyo intelectual, pues me anima muchísimo. Y la profesora Rocío Cobo Piñero, que también está aquí, docente de la Universidad de Cádiz en el Departamento de Filología francesa e inglesa, y también pues es doctorada por la Universidad de Sevilla y, en literatura. Su libro reciente, Sonidos de la Diáspora, Blues y Jazz en Toni Morrison, Alice Walker y Gail Jones. También es autora de varios artículos sobre la diáspora africana. Yo espero que nuestra colección tenga el éxito transatlántico que ha tenido nuestra relación profesional y los años de nuestra colaboración. Esto sí es lo que espero. Y esta colección del Faro de la Memoria propone rescatar del olvido la documentación histórico-cultural de las comunidades más marginadas, las más afectadas por la violencia y la injusticia social, como modo de presentar un poco nuestros objetivos y aspiraciones. Empiezo con un par de anécdotas que quizá nos sirve de ilustrar de forma muy humana la necesidad de esta colección. Pepe mencionó un libro que publiqué hace unos años sobre el tema de los refugiados republicanos de 1939, 500.000 de españoles que cruzaron la frontera con Francia solo para verse encerrados en varios campos de concentración. Y como parte de esta investigación yo topé con una crónica de uno de los refugiados entre alambradas que recordaba una serie de, como una aula de enseñar clases de francés o una aula para enseñar para los mismos refugiados, una conferencia magistral sobre la historia contemporánea. Y recuerda este autor en algún momento delante del profesor, no sé, un antiguo profesor quizá de la Universidad de Cádiz, qué sé yo, que ahora se encontraba entre alambradas en Francia y que estaba pues, dando una conferencia sobre la historia española, y uno de los famélicos hambrientos refugiados que formaba parte del público soltó un grito y dijo: nosotros también somos historia. O sea que estos anónimos refugiados, él reclamaba la reivindicación ahí en los arenales de los campos, nosotros también somos historia. Y otro ejemplo, quizá sabias palabras que nos sirven de timón y orientación, nos llegan de un lugar mucho más cercano que los campos de concentración de Francia. Este sitio de la memoria es la segunda fosa exhumada más grande del franquismo en Andalucía. El cementerio de San Roque de Puerto Real. Francisco Lebrón, puertorrileño, cuyo bisabuela, abuelo, tío abuelo fueron asesinados en los primeros días del golpe, dijo en un testimonio que le grabé, bueno, en el mismo cementerio en junio, dice este familiar: han llegado a desenterrar no solo los cadáveres, sino los recuerdos. Y en esos recuerdos la historia debe escribirse tal cual fue, no como han querido que se escribiera. Y dejar constancia de tales palabras expresadas por nuestros prójimos desde los márgenes de la historia oficial es uno de los objetivos de la colección. Proponemos promover la difusión de estudios que supongan un avance en el conocimiento de la memoria histórica, la memoria social, en las áreas relacionadas con ciencias sociales, las humanidades, incluyendo también trabajos científicos
de los campos de historia, sociología, etnología, literatura, estudios culturales, las artes performativas, visuales. Nos interesa publicar estudios de investigadores que fomenten un diálogo interdisciplinar, transnacional, sobre las tradiciones, las prácticas, las teorías de la memoria social y la expresión individual y comunitaria de identidades en conflicto en momentos de crisis, tanto en España como en países europeos, como en las Américas también, ¿no? Y el objetivo de esta colección es, como un buen faro, arrojar luz sobre las vivencias de la gente común que a veces naufragan en las aguas de la historia oficial, rescatándolas del olvido y el silencio para que sus perspectivas del pasado, sus aportaciones culturales y la reivindicación de sus voces contestarias sobrevivan los estragos del tiempo. La colección también pretende guiar a aquellas que se acercan a leer sus volúmenes, dilucidando verdades sensibles, a veces terribles y ocultos. Y dos versos, cuando yo estaba pues, pensando sobre la colección, dos versos de dos poetas que admiro mucho me inspiraron. Uno es un verso de un soneto que escribió Rafael Alberti, uno de una colección que se llama Sonetos para la Diputación de Cádiz. En este verso dice: no sé si el faro encienda aún las horas. Y yo encontré una respuesta muy bonita de otro verso de Pablo Neruda. Pablo Neruda escribió en 1961 un poema precioso que se llama Elegía a Cádiz y dice: algo pasa, el silencio dará a la luz. Pues nada más, no tengo más que decir, solo concluir agradeciendo a los miembros del comité editorial, Rocío Cobo, Santiago Moreno Tello, Gerard Bret de Francia, también forma parte de este grupo, a María del Mar López Cabrales, que es colega mía. Ella trabaja en Colorado State, en Estados Unidos, pero se licenció aquí, en la Universidad de Cádiz. Es gaditana. Y luego el consejo asesor, no sé si leerlos, no sé, pues mira, son 14 colegas. José Ignacio Álvarez Fernández de Emmanuel College, Boston, Estados Unidos. Manuel Aznar Soler, Universidad Autónoma de Barcelona. Maripaz Valibrea, Beck, University of London, England. José Colmedo, University of Auckland, New Zealand. Sebastián Faber, Oberlin College, Ohio, Estados Unidos. Ignacio Fernández de Mata, Universidad de Burgos. Marta Marín Domine, Wilfrid Laurier University, Ontario, Canada. Luis Martín Cabrera, Universidad de California, San Diego. Mirta Núñez Díez de Ballard, Universidad Complutense de Madrid. Carmen Ortiz García, Centro Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Cristina Sánchez Carretero, Instituto de Ciencias del Patrimonio, también de CSIC, Santiago de Compostela. Verónica Sierra Blas, Universidad de Alcalá de Henares. James Ballender, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, Colegio de México, México DF. Y Noel Valles, Yale University, Estados Unidos. Pues nada. Gracias. Bueno, ya está casi todo dicho. No sé qué me queda por decir. Querido Pepe, estimada Franci, alumnos de Franci allí en Virginia, se les manda un saludo, queridos amigos todos. Bueno, pues como miembro de ese comité editorial, pues nada, en primer lugar, darles las gracias a la propia Universidad de Cádiz y muy especialmente a la figura de Pepe Marchena, director de publicaciones, y al personal que va también junto con él, porque aquí en la plaza tenemos, en la sala, aunque él mira para abajo, tenemos aquí a Pedro Cervera, que también hace un extraordinario trabajo. Entonces, agradecerle el que hayan tenido la delicadeza de crear
este espacio, esta colección, que como bien la ha bautizado la profesora Francis, lleva por nombre, como todos sabéis, de Faro por la Memoria. Decía Pepe hace unos momentos que, bueno, sin salir del ámbito andaluz, quizás esta provincia y esta universidad, pues íbamos un poco a la cola. Bueno, pues es el momento de que de mejorar esa situación, de darle la vuelta a esa situación, bueno, pues con esta colección. Agradecerte, Francis, porque creo que quizás no haya habido mejor elección en elegirte a ti, eso por un lado, y por otro lado que tú hayas aceptado. No sé si hacerlo hoy o dejarlo para otro día, contar aventuras y desventuras de Sancho Panza, para que Francis, me faltó ponerme de rodillas, para que Francis aceptara la invitación. Yo nunca imaginé que con la aceptación de ella iba a ser un trabajo tan arduo como ha hecho y yo diría que incluso espectacular. Nunca esperábamos, Pepe y yo, que fuera a reaccionar, y fue qué curioso, Avenida Ramón de Carranza, todo tiene su vinculación, ¿verdad? Ramón de Carranza. No sé, yo no estoy preparada, por favor. Ella finalmente aceptó y ha salido todo redondo. Bueno, todo redondo no, porque el logotipo se ha apagado, ¿eh? Entonces, ya no está, pero bueno, esperamos, eso sí, hacemos una llamada a participar, porque esta colección, desde luego, sin trabajo, como bien decía Pepe, en esa pata que puede ser las monografías, luego el rescatar estudios, no sé si adelantar algo, mejor no, de las ideas, de los proyectos que ya tenemos entre todos en mente, y que bueno, creemos que se va a colocar a esta universidad, a esta provincia, en el sitio que merece, y sobre todo, como bien decíamos entre los miembros del comité, que ya no solo enfocarlo a trabajos de esta provincia que son necesarios, pero sobre todo salir, abrir fronteras y llegar al otro lado del charco, como se suele decir. Por mi parte, poco más, porque creo que ellos lo han explicado todo muy bien. Agradeceros el que hoy estéis con nosotros en esta presentación, y desde luego agradecer a la Universidad de Cádiz, a su servicio de publicaciones, a Pepe, a Francis y a todos los compañeros. Hoy está aquí también Rocío, y bueno, a ese enorme listado que es magnífico, ¿eh? No sé si tendría que añadir algo más o ya me callo. Bueno, pues no sé si los presentes, que son pocos pero escogidos y selectos, como siempre esta cosa, si tenéis alguna cosa que añadir, y si no, pues podríamos dar por clausurado esta presentación en sociedad, y simplemente que después de la presentación lo que hay que hacer es echarse a andar y trabajar y conseguir pues culminar con el mayor deseo, con la mayor ilusión, con la mayor prestancia los objetivos que nos hemos propuesto.